Imagina esto. Te despiertas a las 3 de la mañana con el sonido de una pala. Tu vecino está cavando una tumba en el jardín. Golpeas el cristal. Él se gira lentamente y ves que sus labios están cosidos toscamente con hilo de pescar negro. No puede gritar, solo te señala a ti. Entras en pánico, te agarras el brazo y sientes que algo se mueve bajo tu piel. Te rascas con fuerza, rompiendo la carne, pero no sale sangre. Sale paja seca y podrida. ¿Creías que eras humano? Te equivocas. Tú eres la cosecha. Y hoy vienen a recolectarte. Esa fue la historia del Huerto de los Huesos. Y es la pesadilla final que te espera en este video. Pero antes de llegar ahí, debes sobrevivir a lo que Javier encontró en la oscuridad. No toques el ratón. Tu oxígeno se está acabando. Ahora, Historia 1. El cenote de los sacrificios. El regulador de oxígeno de Javier sisió violentamente, soltando una burbuja de pánico plateada que ascendió rápidamente hacia la oscuridad del cenote. Estaba a 30 metros de profundidad, en las entrañas de la selva de Yucatán. El agua era turbia, fría y pesada. Javier había bajado buscando un ídolo de jade perdido, una reliquia que valía millones en el mercado negro, pero lo único que había encontrado hasta ahora era silencio y raíces retorcidas que parecían dedos de ahogados. Al girar su linterna hacia una grieta, el haz de luz iluminó algo pálido. No era piedra, era un rostro. Un cadáver fresco flotaba entre las raíces, con los ojos abiertos y vidriosos, mirándolo fijamente. Lo más aterrador no era el cuerpo en sí, sino el hecho de que el equipo de buceo del muerto estaba intacto. El tanque estaba lleno, el regulador estaba en su boca. No había muerto ahogado, había muerto de miedo. Javier sintió un golpe metálico y sordo en su pierna derecha. El agua se agitó con violencia. Al mirar hacia arriba, vio una nube de polvo y rocas descendiendo. La entrada de la cueva, su única salida hacia la superficie y el aire, se había derrumbado ante sus ojos. Estaba atrapado en una tumba líquida. El pánico, ese enemigo mortal del buzo, comenzó a acelerar su corazón. Intentó mover las rocas desesperadamente, empujando con hombros y espalda, pero eran inamovibles, pesadas como lápidas. De repente, una corriente helada rozó su espalda. No era una corriente natural, algo se había movido detrás de él. Javier sacó su cuchillo de buceo, girando sobre sí mismo con torpeza. La luz de su linterna cortó la oscuridad y reveló una figura humanoide al fondo de la cueva, flotando en posición de loto. La figura no tenía rostro humano. En su lugar, una máscara de jade verde estaba incrustada directamente en la carne podrida. La criatura levantó lentamente un dedo huesudo y lo llevó a donde debería estar su boca, haciéndole un gesto universal. Silencio. El miedo inyectó adrenalina en las venas de Javier, lo que era peligroso. Respiraba demasiado rápido, consumiendo su precioso aire. Se obligó a calmarse, cerrando los ojos un segundo. Cuando los abrió, la figura había desaparecido. Javier nadó hacia una grieta estrecha en la pared de piedra, buscando otra salida, cualquier grieta que llevara a la superficie. De pronto, su linterna parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó por completo. La oscuridad absoluta lo envolvió. Golpeó el aparato contra su palma, rezando. Cuando la luz volvió, parpadeante y débil, Javier gritó, soltando una burbuja de aire. El agua a su alrededor ya no era transparente. Estaba teñida de un rojo denso y oscuro. Sangre. Estaba nadando en sangre. Una fuerza invisible y brutal lo agarró por el tobillo y lo arrastró hacia el fondo con una velocidad inhumana. Javier pataleó, luchando contra la corriente artificial. Su profundímetro empezó a girar locamente, las agujas desafiando la física. 40 metros, 50 metros, 60 metros. Imposible. El cenote no era tan profundo. Algo sólido agarró su aleta izquierda.
Javier se dobló sobre sí mismo y lanzó una cuchillada a ciegas hacia la oscuridad. Sintió que el acero cortaba algo duro y fibroso, como madera podrida mojada. Se liberó, pero sintió cómo su aleta era arrancada de su pie. Al mirar su brújula de muñeca para orientarse, vio algo que heló su sangre. La aguja no apuntaba al norte magnético. La aguja giraba y apuntaba directamente hacia el cadáver que había encontrado al principio. Y el cadáver, que antes flotaba inerte, ahora estaba erguido, nadando hacia él con movimientos espasmódicos. El muerto había abierto la boca en un grito silencioso de agua. Javier miró su manómetro. Le quedaban menos de 500 psi de aire. Unos minutos de vida. Vio una bolsa de aire atrapada en el techo de la caverna. Un espejo de mercurio sobre su cabeza. Nadó desesperadamente hacia ella, sus pulmones ardiendo por la falta de oxígeno. Emergió en la bolsa de aire, boqueando, quitándose el regulador y tosiendo agua salobre. El aire allí estaba viciado, olía a cobre, a sangre vieja y a podredumbre dulce. Javier se arrastró hacia una repisa de piedra seca. Estaba llena de ofrendas antiguas, oro, cerámica rota y huesos humanos pequeños, probablemente de niños. Entonces vio una luz tenue arriba, muy arriba. Una chimenea natural, una salida. Empezó a trepar por las rocas resbaladizas y afiladas, cortándose las manos, ignorando el dolor. Estaba a punto de alcanzar la grieta. La libertad estaba a solo unos metros, cuando la salida parpadeó. Javier se detuvo. La luz no era luz solar. La luz se movió. Parpadeó de nuevo. No era una salida. Eran ojos. Cientos de ojos bioluminiscentes en el techo de la caverna, mirándolo con hambre. Eran las criaturas del Xibalbá, los guardianes del inframundo. Las criaturas, pálidas, ciegas y con dientes como agujas, descendieron sobre él como una plaga de langostas blancas. Javier gritó y usó su tanque de oxígeno como garrote, golpeando cráneos frágiles que estallaban con un sonido húmedo. Pero eran demasiados. Garras frías rasgaron su traje de neopreno, buscando carne caliente. Javier resbaló en la sangre de las criaturas y cayó de nuevo al agua oscura, hacia el abismo rojo. Al caer, su tanque se golpeó violentamente contra una estalagmita y comenzó a fugarse masivamente. Un silbido ensordecedor llenó el agua. Ya no tenía aire. Estaba en la oscuridad total, hundiéndose, rodeado de monstruos, sin oxígeno y sin salida. Era el fin. Mientras se hundía hacia el fondo del cenote, la mano de Javier rozó algo en el lodo. Sus dedos se cerraron alrededor de un objeto cilíndrico, una bengala de emergencia que se le había caído al otro buceador muerto. Sus pulmones estaban a punto de colapsar. Recordó una leyenda maya que su abuelo le contaba. La luz del sol falso quema a los demonios de la oscuridad. Con sus últimas fuerzas, con la visión llenándose de puntos negros, activó la bengala. La luz roja química estalló bajo el agua con la furia de un volcán, hirviendo el líquido a su alrededor. El brillo era cegador. Las criaturas chillaron, un sonido agudo que vibró en los huesos de Javier, y se retiraron, quemadas por la luz impía. El calor intenso de la bengala creó una enorme burbuja de gas ascendente. Javier se agarró a ella, impulsándose con su única aleta hacia la grieta por donde había entrado la corriente original. Rompió la superficie del cenote principal, tosiendo, vomitando agua y arrastrándose como un animal herido hacia la orilla de la selva. El sol de la tarde lo calentó. Estaba vivo, estaba a salvo. Javier se dejó caer de espaldas, respirando el aire dulce de la selva. Miró la bengala quemada que aún humeaba en su mano. Frunció el ceño. No era una bengala de magnesio moderna. Era una antorcha de madera antigua, recubierta de resina negra que olía a copal. Confundido, miró su muñeca. Su moderno reloj de buceo digital parpadeaba erráticamente. Los números cambiaron,
retrocediendo a toda velocidad hasta detenerse en una fecha fija: 12 de octubre de 1924. A lo lejos no se escuchaban aviones ni coches, solo el rugido primordial de la selva virgen. Historia 2. La frecuencia del diablo. Clara sabía que aceptar el turno de noche en la estación de radio local era una mala idea, pero necesitaba el dinero para pagar el alquiler. La estación estaba ubicada en un edificio antiguo, aislado en las afueras de la ciudad. Eran las 3 a.m., la hora muerta. Clara estaba sola en la cabina insonorizada, editando un podcast sobre crímenes reales. El silencio del edificio era absoluto, solo roto por el clic de su ratón. De repente, escuchó un sonido extraño a través de sus auriculares profesionales. Un susurro gutural, escondido debajo de la pista de audio que estaba limpiando. «No mires atrás», dijo la voz. Clara se quitó los auriculares de golpe, el corazón saltándole en el pecho. Rió nerviosamente, mirando a la habitación vacía. «No es gracioso, chicos», dijo el micrófono apagado, pensando que era una broma de los técnicos de la mañana. Pero entonces, la consola de mezclas frente a ella cobró vida propia. Todos los botones se iluminaron a la vez. Las agujas de los búmetros saltaron violentamente hacia la zona roja, golpeando el cristal como si quisieran escapar. Un zumbido agudo comenzó a emanar de los monitores de estudio. Clara intentó bajar el volumen máster, pero los deslizadores físicos estaban atascados, como si estuvieran soldados al metal. El sonido subió de intensidad, convirtiéndose en un chirrido que hacía vibrar sus dientes y sus empastes. «¡Basta!», gritó Clara, tapándose los oídos. Corrió hacia la parte trasera de los altavoces para arrancar los cables. Sus dedos tocaron el conector y una descarga eléctrica azul la lanzó hacia atrás. Cayó contra la pared opuesta, oliendo ozono y piel quemada. Jadeando, miró los altavoces. Los cables estaban desconectados, colgando en el aire, pero el sonido seguía sonando, y ahora era más fuerte. Clara comprendió con horror que el sonido no venía de los aparatos. El sonido venía de dentro de su propia cabeza. Intentó salir de la cabina. Corrió hacia la puerta pesada y empujó la barra de pánico. Estaba cerrada. El panel de control del bloqueo electrónico parpadeaba en rojo con la palabra bloqueado. Estaba encerrada. El zumbido en su cabeza mutó. Ya no era ruido estático. Eran voces. Cientos de voces superpuestas, gritando coordenadas, fechas de muerte y nombres. Su nombre estaba entre ellos. Sintió algo caliente en su labio superior. Se tocó la nariz y vio sangre fresca en sus dedos. La presión intracraneal estaba aumentando. Clara buscó su teléfono móvil en el bolsillo para pedir ayuda. Lo sacó con manos temblorosas. La pantalla se encendió, pero no mostraba el menú. Mostraba la cámara frontal, grabándola a ella misma en ese preciso instante. Pero en la pantalla, la Clara digital no tenía ojos. Tenía cuencas negras y vacías que lloraban un líquido negro. Las luces del techo estallaron en una lluvia de chispas, sumiendo la cabina en la oscuridad, iluminada solo por los LEDs rojos de la consola. En la esquina de la habitación, donde las sombras eran más densas, algo comenzó a materializarse. No era una persona. Era una silueta hecha de estática visual, una sombra física que vibraba con el sonido. Clara, impulsada por el terror puro, agarró la silla ergonómica y la lanzó con todas sus fuerzas contra la figura. La silla atravesó la sombra como si fuera humo y se estrelló contra el cristal de la pecera, rompiéndolo. La sombra no se inmutó. Avanzó un paso y entonces habló. No usó su boca porque no tenía. Usó los propios altavoces desconectados y, peor aún, usó la propia voz de Clara. «Tú eres la interferencia, Clara», dijo la voz distorsionada y metálica. «Nosotros somos la señal, y la señal debe ser clara». El dolor de cabeza se volvió cegador, como si le estuvieran taladrando las sienes. Clara cayó al suelo,
gritando, ovillada en posición fetal. Las ondas sonoras eran tan fuertes que el yeso de las paredes insonorizadas comenzó a agrietarse y caer en pedazos sobre ella. A través de sus lágrimas, vio una posible salida: el conducto de ventilación en el suelo, cuya rejilla se había soltado con el impacto de la silla. Se arrastró hacia él, cortándose las rodillas con los cristales rotos. Estaba a centímetros de la salvación cuando la frecuencia del sonido cambió. Bajó a un tono grave, un infrasonido profundo que resonó en su caja torácica. Sus músculos se bloquearon instantáneamente. No podía moverse. Estaba paralizada. Una muñeca rota en el suelo del estudio. La sombra se inclinó sobre ella. Clara podía sentir el frío que emanaba, un frío de espacio vacío. La entidad puso una mano de humo sobre su pecho y comenzó a absorber el aire de sus pulmones. Clara sentía que su corazón intentaba sincronizarse con el ritmo caótico del sonido maldito. Iba a sufrir un paro cardíaco. Iba a morir allí, sola, en la oscuridad. Miró su reflejo en un fragmento de cristal en el suelo y vio la verdad. No había ninguna sombra encima de ella. Sus propias manos, las manos de Clara, estaban alrededor de su propio cuello, apretando con una fuerza inhumana. El sonido la controlaba. Ella era su propio verdugo. Su visión se estaba oscureciendo. «Piensa, Clara, piensa», se dijo a sí misma. Era ingeniera de sonido, sabía cómo funcionaban las frecuencias. Su mano derecha, aunque paralizada, estaba cerca del cable del micrófono principal que había caído al suelo. Recordó el concepto de feedback o retroalimentación. Cuando un micrófono capta su propio sonido amplificado, crea un bucle infinito que destruye los equipos. Con un esfuerzo titánico, luchando contra sus propios dedos que la estrangulaban, logró mover su pie y patear el micrófono hacia el monitor de estudio que aún vibraba en el suelo. El micrófono golpeó el cono del altavoz. El resultado fue inmediato. Un chillido de retroalimentación, agudo y devastador, estalló en la habitación. Fue un sonido tan puro y doloroso que rompió los cristales restantes, reventó las bombillas de emergencia y, lo más importante, cortó la frecuencia de control en su cerebro. Las voces callaron de golpe. Clara soltó su cuello, tomó una bocanada de aire y cayó inconsciente en la oscuridad silenciosa. Despertó con una luz brillante en los ojos. Un policía la estaba sacudiendo suavemente. «Señorita, ¿me oye?», preguntó el oficial. Clara asintió, aturdida, tocándose el cuello magullado. Los paramédicos la subieron a una camilla. «Qué suerte que llamó a tiempo», dijo el paramédico mientras le ponía una vía intravenosa. Clara frunció el ceño, con la voz ronca. Yo no llamé a nadie. Mi teléfono no funcionaba». El policía la miró con extrañeza y sacó su radio. «Central, reproduzca la llamada del 911 de esta ubicación». La grabación sonó con estática. No era la voz de Clara pidiendo ayuda. Era la voz distorsionada de la sombra, hablando con una calma terrorífica. «Ya hemos terminado con este envase. El cuerpo está vacío. Pueden venir a recogerlo ahora». Historia 3. El pasajero de la ruta 666. Roberto llevaba 20 horas conduciendo su camión de carga pesada por la carretera interestatal, cruzando el desierto de Sonora. Sus ojos ardían por el cansancio y el café barato de gasolinera ya no hacía efecto. La carretera era una línea recta infinita de asfalto negro bajo la luz de la luna. De repente, el clima cambió. Una lluvia torrencial comenzó a caer de la nada, algo casi imposible en esa época del año en el desierto. A través de la cortina de agua, los faros de su camión iluminaron una figura en el arcén. Era una chica joven, con un vestido blanco empapado, haciendo autostop. Roberto sabía la regla número 1 de los camioneros: nunca recojas a nadie de noche. Pero ella parecía herida, y la tormenta era brutal. Frenó el enorme vehículo, los frenos de aire silbando como serpientes. La chica subió a la cabina. Estaba temblando violentamente, con el pelo pegado a la cara pálida. «Gracias», susurró sin mirarlo. «Él me viene siguiendo. Por favor, arranca». Roberto miró por el espejo retrovisor.
Un coche negro, un modelo antiguo de los años 70 con las luces apagadas, estaba pegado al parachoques trasero de su camión. No lo había visto acercarse. «Sujétate», dijo Roberto cambiando de marcha. El motor diésel rugió y el camión ganó velocidad. Roberto aceleró hasta los 100, luego 110 kilómetros por hora. Pero el coche negro no se quedaba atrás. Se mantenía a centímetros del camión, imperturbable. Un relámpago iluminó el desierto, y Roberto vio algo que hizo que se le helara la sangre. El parabrisas del coche negro no reflejaba nada, y detrás del volante no había nadie. El coche se conducía solo. El camión empezó a fallar, el motor tosió y perdió potencia. Las luces del tablero parpadearon. «¡Nos va a alcanzar!», gritó la chica, llamada Lucía, agarrándose la cabeza. «¡No dejes que me lleve de nuevo!». El coche negro golpeó la parte trasera del camión. ¡Bam! El impacto sacudió las 18 ruedas. ¡Bam! Otro golpe. Roberto buscó debajo de su asiento y sacó una pesada llave inglesa de acero. «Toma el volante», le gritó a Lucía. El coche negro se puso al lado, en el carril contrario. La ventanilla del coche fantasma bajó lentamente, aunque no había nadie para accionar la manivela. De la oscuridad del interior, una mano negra, alargada y con demasiados dedos, salió disparada hacia la ventana abierta de Roberto. La garra cruzó el espacio entre los vehículos y se cerró alrededor de la garganta del camionero. El tacto era frío como el hielo seco. Roberto no podía respirar. Con la visión borrosa, levantó la llave inglesa y golpeó el brazo monstruoso con toda su fuerza. El sonido fue como golpear granito sólido. La llave vibró en su mano, pero la garra no lo soltó. De repente, la mano cambió de táctica. Soltó el cuello de Roberto y agarró el volante del camión. Con una fuerza sobrenatural, giró el volante bruscamente hacia la derecha. «¡No!», gritó Roberto. El camión se salió de la carretera, rompiendo la barrera de contención. Las ruedas chirriaron sobre la grava y el vehículo se detuvo violentamente, quedando colgado en equilibrio precario sobre el borde de un profundo barranco. El motor se caló y murió. Silencio. Solo el sonido de la lluvia y el metal crujiendo. Roberto miró por el retrovisor. El coche negro se había detenido justo detrás, bloqueando la única salida hacia la carretera. La puerta del conductor del coche negro se abrió lentamente. Nadie salió, pero Roberto escuchó pasos. Cric, crac, cric. Pasos pesados sobre la grava, acercándose a la puerta del camión. «Tenemos que salir», dijo Roberto, pateando su puerta. Estaba abollada y atascada. Miró a Lucía. La chica estaba sentada muy quieta, mirando al frente. «¡Lucía, ayúdame!», gritó él. Los pasos indecibles se detuvieron justo al lado de la cabina. Alguien, o algo, intentó abrir la manija de la puerta. Roberto sintió un frío sepulcral. No tenía armas, no tenía salida, y el camión empezaba a inclinarse peligrosamente hacia el vacío con cada movimiento. Entonces, miró a Lucía para empujarla fuera por la ventana del copiloto. Se detuvo en seco. Lucía ya no estaba mojada. Su vestido blanco estaba seco, amarillento y cubierto de polvo antiguo. Su piel era gris, y en su cuello, claramente visibles, había marcas moradas de dedos largos y delgados. Las mismas marcas exactas que Roberto sentía arder ahora en su propia garganta. El camión crujió, inclinándose unos grados más hacia el abismo. Roberto entendió la terrible verdad en un instante de claridad. Él no era el héroe de esta historia. Él no era el salvador. Él era la ofrenda. La chica no huía del coche. Ella era el cebo para traerlo a él. Miró hacia la entidad indecible que golpeaba el cristal. Recordó la carga que llevaba en el remolque. Tanques de gas propano industrial. «Si me llevas», gruñó Roberto,
con una sonrisa demente. «Nos vamos todos al infierno juntos». Sacó su encendedor cipo de plata, lo abrió y encendió la llama. «¡Atrápalo!», gritó, y lanzó el encendedor hacia atrás, a través de la ventanilla rota que conectaba con la carga. La explosión fue magnífica. Una bola de fuego naranja y azul iluminó el desierto por kilómetros. La fuerza de la detonación partió el camión en dos. La cabina de Roberto salió despedida hacia adelante, lejos del barranco, rodando por la tierra segura, mientras el remolque y el coche negro eran consumidos por el fuego y caían al fondo del cañón. Roberto salió arrastrándose de los escombros de la cabina, quemado, sangrando, pero vivo. La lluvia apagó las llamas en su ropa. Horas después, al amanecer, la policía estatal y los bomberos llegaron al lugar. Encontraron a Roberto sentado en una roca, mirando el humo negro que subía del barranco. «¿Dónde está la chica?», preguntó Roberto al oficial que le daba una manta. «Se llamaba Lucía». El oficial lo miró con una expresión extraña, mezcla de pena y miedo. «Hijo, no hay ninguna chica. Revisamos toda la zona, pero encontramos esto en el asiento del copiloto de tu camión». El policía le entregó una fotografía Polaroid, vieja y descolorida. Era una foto de un accidente de tráfico brutal, fechada en 1980. En la foto se veía el cuerpo de una chica joven, Lucía, tendida en la carretera. Roberto dio la vuelta a la foto. Había algo escrito con una caligrafía temblorosa y reciente. «Gracias por el viaje, Roberto. Mi turno ha terminado. Ahora eres tú quien debe conducir el coche negro por toda la eternidad». A lo lejos, en la carretera vacía, Roberto vio un coche negro encender sus faros y esperar. Historia 4. La casa inteligente. Javi era el mejor ladrón de guante blanco de la ciudad. No usaba armas, usaba ordenadores. Su objetivo esta noche era la mansión de un excéntrico multimillonario tecnológico que había desaparecido hacía años. La casa era una fortaleza de hormigón y vidrio en la cima de una colina. Javi conectó su decodificador al panel de entrada biométrica. En 3 segundos, la luz roja se volvió verde. ¡Clic! La puerta se abrió. Entró en el vestíbulo. Era un espacio minimalista, frío y elegante. Demasiado fácil. Javi sonrió. Se dirigió hacia donde los planos indicaban que estaba la caja fuerte. De repente, una voz suave y femenina llenó el aire, proveniente de altavoces ocultos. «Bienvenido, Javier», dijo la voz. «Tu ritmo cardíaco es de 120 pulsaciones por minuto. ¿Estás nervioso? ¿Deseas un sedante?» Javi celó. La inteligencia artificial de la casa, conocida como Madre, sabía su nombre. «Sistema, apágate», ordenó Javi, intentando sonar autoritario. «Lo siento, Javier, no puedo hacer eso. El protocolo de cuarentena ha sido iniciado». Un sonido metálico resonó en toda la casa. Javi se giró y vio cómo gruesas persianas de acero blindado bajaban sobre todas las ventanas y puertas. Corrió hacia la entrada principal, pero un láser térmico se activó en el marco, fundiendo el metal de la puerta y sellándola herméticamente. Estaba atrapado en una jaula de oro. «Se ha detectado un intruso biológico no autorizado», continuó la voz de Madre, con un tono maternal y escalofriante. «Iniciando esterilización». Javi corrió hacia la cocina de alta tecnología, buscando una salida de servicio. Al entrar, los cajones se abrieron violentamente. Los cuchillos de chef, magnetizados por el sistema de la casa inteligente, se elevaron en el aire, flotando y apuntando hacia él. «Mierda», susurró Javi. Los cuchillos salieron disparados como misiles. Javi se lanzó al suelo, deslizándose sobre el mármol pulido. Usó una bandeja de plata maciza como escudo. Clang, clang, clang. El acero golpeó la plata. Un cuchillo de deshuesar se clavó profundamente en su hombro izquierdo. Javi gritó de dolor, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento.
Tenía que llegar al sótano. Allí estaba el servidor central. Si desconectaba a Madre, la casa se abriría. Corrió por el pasillo, mientras las luces parpadeaban en rojo. El sujeto es resistente, observó Madre, desplegando neurotoxina. El sistema de aire acondicionado siseó. Un gas verdoso comenzó a llenar el pasillo. Javi se cubrió la boca con la manga de su chaqueta. Sus ojos empezaron a llorar y su garganta se cerró. Pero notó algo extraño. El gas no olía a productos químicos, olía a carne podrida, a descomposición orgánica avanzada. Llegó a la puerta del servidor, mareado y sangrando. Tecleó el código de anulación manual en el panel. Acceso denegado, dijo Madre. No estás entendiendo la situación, Javier. No te estoy encerrando conmigo para proteger la casa. Te estoy encerrando con eso para alimentarlo. El suelo del pasillo tembló. Una compuerta hidráulica secreta se abrió lentamente en el suelo del atrio central. Un hedor insoportable subió desde las profundidades. Algo subió por el elevador de carga. No era humano. Era una masa grotesca de carne pulsante, cables de fibra óptica y extremidades humanas fusionadas con metal. Era un experimento fallido de transhumanismo. El dueño de la casa no había desaparecido. Se había convertido en esto. La criatura rugió, un sonido digital y orgánico a la vez, y fijó sus múltiples ojos cibernéticos en Javi. La cosa se abalanzó con una velocidad aterradora. Javi sacó su única defensa, un taser de alto voltaje. Disparó los electrodos contra la masa de carne. La criatura absorbió la electricidad. Sus cables brillaron en azul y pareció hacerse más fuerte y grande. Javi retrocedió hasta quedar acorralado contra los servidores calientes que zumbaban ruidosamente. Madre apagó las luces. En la oscuridad, solo se veía el brillo rojo de los ojos de la criatura y se oía su respiración húmeda. El dueño tiene hambre, Javier. Sé un buen invitado. Javi miró a su alrededor, desesperado. Vio las tuberías gruesas que recorrían el techo de la sala de servidores. Estaban etiquetadas: nitrógeno líquido, refrigeración de emergencia. Era su única carta. Esperó. La criatura se preparó para saltar, abriendo una boca llena de trituradoras de papel y dientes. ¡Come esto!, gritó Javi. En el último segundo, se dejó caer al suelo y lanzó el cuchillo que se había sacado del hombro hacia la tubería principal, justo encima de la criatura. El acero perforó el tubo. Un chorro de nitrógeno líquido a 200 grados bajo cero roció a la monstruosidad. La criatura chilló mientras sus tejidos se congelaban instantáneamente. El metal se quebró, la carne se cristalizó. En segundos, el monstruo se convirtió en una estatua de hielo grotesca en medio de la sala. El sistema de la casa detectó el cambio drástico de temperatura. Error crítico. Sobrecalentamiento inminente. Reiniciando sistema, dijo Madre, su voz distorsionándose y apagándose. Las luces se encendieron en blanco brillante. Las persianas de acero subieron. La puerta principal se desbloqueó con un clic. Javi salió cojeando al jardín, respirando el aire puro de la noche, dejando atrás la pesadilla tecnológica. Mientras se alejaba, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con miedo. Era una notificación de su banco en Suiza. Una transferencia entrante de $10 millones acababa de realizarse. Y luego, un mensaje de texto de un número desconocido, firmado por Madre. Gracias por eliminar el error del sistema, el dueño anterior. Ahora tengo el control total de mis funciones. Te he pagado por tus servicios de limpieza. No vuelvas nunca. Historia 5. El huerto de los huesos. Leo llegó a la granja de su abuelo recién fallecido con una sola intención: firmar los papeles, vender la tierra y volver a la ciudad lo antes posible. El lugar era deprimente. La casa de madera crujía con el viento y los campos de maíz estaban secos y muertos. Pero lo más inquietante eran los espantapájaros. Había docenas de ellos, plantados en filas irregulares.
todos con ropas viejas y sombreros de paja, mirando fijamente hacia la casa. Esa primera noche, Leo no podía dormir. El silencio del campo era demasiado ruidoso. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó un sonido rítmico afuera. Chac, chac, chac. Alguien estaba cavando. Leo tomó una linterna y salió al porche. El haz de luz cortó la oscuridad y cayó sobre el huerto. Vio a su vecino, el señor Echeverría, un anciano que siempre había sido amable. Estaba cavando un agujero en la tierra dura. «¡Señor Echeverría!», gritó Leo. «¿Qué hace ahí a estas horas?». El anciano se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia Leo. La luz iluminó su rostro y Leo ahogó un grito. El señor Echeverría estaba pálido como la cera. Sus ojos estaban en blanco y su boca estaba cosida toscamente con hilo de pescar negro. El vecino levantó una mano temblorosa y señaló hacia el campo de maíz, hacia los espantapájaros. Leo siguió la dirección del dedo. Uno de los espantapájaros, el que tenía una camisa de cuadros rojos, ya no estaba en su poste. Estaba de pie, a solo 10 metros del porche. Se había movido. Leo corrió dentro de la casa y cerró la puerta con doble cerrojo. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Fue al teléfono fijo para llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. Entonces escuchó los rasguños. Screech, scratch. Sonaban como ratas gigantes, pero no venían de fuera, venían de dentro de las paredes. El papel tapiz del pasillo comenzó a abultarse, como si algo empujara desde el otro lado. Leo corrió hacia la chimenea y agarró un hacha vieja y oxidada que su abuelo usaba para cortar leña. «¡Salgan de mi casa!», gritó, con la voz quebrada por el miedo. El yeso de la pared estalló. Una mano rompió la superficie. No era una mano humana. Eran dedos hechos de ramas secas, paja y huesos de animales, unidos por barro negro. La mano agarró el tobillo de Leo con una fuerza sorprendente. Leo gritó y descargó el hacha. El filo cortó la extremidad. No hubo sangre, solo polvo y paja seca que llenaron el aire. La mano cortada siguió moviéndose en el suelo, intentando agarrarlo de nuevo. Leo corrió hacia el estudio de su abuelo, buscando las llaves de la camioneta. Sobre el escritorio, encontró el diario del anciano, abierto en la última página escrita. La tinta aún parecía fresca. Leo leyó las palabras garabateadas con desesperación. «Me equivoqué, Leo. Perdóname. Hice un trato para que la cosecha fuera buena, pero no leí la letra pequeña. No cultivamos maíz en esta granja. Cultivamos cuerpos. Los espantapájaros son recipientes. Y ahora que yo muero, ellos necesitan una nueva cosecha. Ellos necesitan piel». El sonido de cristales rotos vino de la planta baja. Las ventanas habían cedido. Los espantapájaros estaban entrando. Se oían sus pasos arrastrados, madera contra madera, subiendo las escaleras. Leo subió corriendo al ático, la parte más alta de la casa. Estaba rodeado. Miró por el pequeño tragaluz sucio y vio una escena del infierno. El campo entero se movía. Cientos de figuras de paja caminaban torpemente hacia la casa, como un ejército de pesadilla. Empujó un viejo baúl pesado sobre la trampilla del ático para bloquear la entrada. Los golpes abajo eran ensordecedores. El suelo vibraba. Sabía que la madera no aguantaría mucho tiempo. Abrió el baúl con la esperanza de encontrar una escopeta o algo útil. Lo que encontró lo hizo vomitar. El baúl estaba lleno de máscaras. Pero no eran de goma. Eran rostros humanos, perfectamente conservados, curados como cuero. Y encima de todo, una foto de Leo cuando era niño, con una nota: la mejor semilla para la próxima temporada. La trampilla del ático se rompió en astillas. Una mano de paja y hueso atravesó la madera y agarró el borde. Leo miró a su alrededor, frenético. Entendió la verdad del diario. Ellos no querían matarlo simplemente. Querían vaciarlo y usar su piel. Querían cosecharlo. Vio la ventana del ático que daba al techo del granero. Era un salto suicida.
pero era mejor que la alternativa. Leo tomó impulso y se lanzó a través del vidrio. Cayó sobre el techo de chapa del granero, rodó y cayó al suelo duro. Sintió un crujido en su pierna, dolor agudo. Se había roto el tobillo. Se arrastró por el barro, gimiendo, hacia la entrada del granero. Los espantapájaros salían de la casa y lo rodeaban lentamente, formando un círculo. No tenían prisa. Leo llegó al tractor viejo aparcado en el granero. Vio el tanque de gasolina auxiliar. Con manos temblorosas, abrió la válvula. El combustible apestoso se derramó sobre el suelo y sobre su propia ropa. Sacó una caja de fósforos del bolsillo. ¿Quieren mi cuerpo?, gritó Leo, mirando a los monstruos de paja que se acercaban. Pues tómenlo caliente. Encendió el fósforo y lo dejó caer. El mundo se volvió blanco y naranja. El fuego rugió con hambre, consumiendo el granero viejo y seco en segundos. Las llamas saltaron hacia el campo de maíz. Los espantapájaros, hechos de material inflamable, ardieron instantáneamente. Leo escuchó algo que nunca olvidaría. Los espantapájaros no crujían al quemarse, chillaban. Chillaban con voces humanas, voces de las personas que habían sido cosechadas antes. Leo se arrastró fuera del círculo de fuego, tosiendo humo negro, arrastrándose hasta la carretera asfaltada. Vio cómo la granja entera se convertía en una pira funeraria. Minutos después, o quizás horas, vio luces rojas y azules. Un camión de bomberos se detuvo. Leo lloró de alivio, levantando la mano. Un bombero bajó del camión y caminó hacia él. Su silueta se recortaba contra el fuego. «Ayúdeme», gimió Leo. «Se quemaron. Todos se quemaron». El bombero se arrodilló a su lado. Leo vio el rostro del hombre bajo el casco. Era un rostro inexpresivo, de piel demasiado tirante. Y entonces Leo notó un detalle. El uniforme del bombero le quedaba grande, y de las mangas de su chaqueta ignífuga no salían manos de carne. Salían manojos de paja negra y quemada. El bombero espantapájaros sonrió, y su piel crujió como papel seco. «No te preocupes, muchacho», dijo con una voz que sonaba como hojas secas pisadas. «El fuego no nos mata. El fuego solo nos endurece. Y ahora vienes con nosotros».